En esta segunda parte responderemos particularmente la pregunta acerca de cómo cambia el voltaje de las células cuando circula una corriente a través de la membrana. En el segmento anterior habíamos visto esta figura donde verificábamos que los cambios de corriente no ocurren instantáneamente en las células reales, pero según la ley de Ohm, exclusivamente considerada, las células sí debieran hacer este cambio brusco. Eso implica que la ley de Ohm por sí sola no es capaz de explicar los cambios de voltajes que ocurren en una célula real, porque la ley de Ohm presume que la membrana es exclusivamente una resistencia, y si se comportara solo como una resistencia, los cambios de potencial de membrana debieran ser fieles al cambio de corriente. Y esto no ocurre porque las membranas biológicas no son solo resistencias, tienen una segunda propiedad importante que impacta en la manera en que circula corriente a través de ella. Las membranas, como todo otro objeto físico, el aire, un cartón, una mesa, el pelo, etc., tiene una propiedad adicional de ser resistiva al paso de corriente. Y esta propiedad es la que aparece acá, que es la capacitancia. Es decir, todo objeto físico tiene este componente resistivo y uno capacitivo. Este esquema representa cómo sería un circuito con los componentes típicos encontrados en las membranas biológicas, una resistencia y un condensador, que está caracterizado por dos placas que están enfrentadas a una cierta distancia con un material que no permite el flujo directo de electrones. Por lo tanto, hay cargas neutras a ambos lados de esta placa de condensador. Cuando circula por corriente por este sistema, la corriente tiene una conducta bastante especial, que es una conducta que uno encuentra en muchos sistemas de la naturaleza. Aquí hay un ejemplo del tipo de fenómeno que ocurre en la naturaleza que asemeja a la conducta en un condensador. Aquí hay mostrado esquemáticamente un tanque de agua. Imagínense que yo hago un hoyo en el fondo del tanque y si me fijo cómo sale el agua, inicialmente, como la presión es alta, el agua saldrá con una gran intensidad, pero en la medida que baja la presión, el chorro de agua empieza a perder fuerza y cuando la presión es muy pequeña, este chorro es pequeño. De manera que si uno mide la cantidad de agua en unidad de tiempo, uno va a ver un decaimiento que tiene esta forma exponencial. O si miro la cantidad de agua que se acumula en el tiempo, voy a ver que tiene exactamente la misma forma. Este tipo de fenómeno es muy común en la naturaleza y las neuronas y músculos no se escapan a ese tipo de fenomenología. Volviendo al condensador, consideremos qué pasa cuando un electrón deja la fuente de corriente y va hacia la membrana o quiere atravesar la membrana. Va por la vía y luego se enfrenta aquí a dos posibilidades. Puede el electrón irse por la resistencia o puede irse por el condensador. Dado que aquí la resistencia inicial de un condensador es muy baja, obviamente se le facilita irse por el condensador. Al llegar a la placa del condensador repele una carga negativa que luego completa el circuito, dejando en el condensador una diferencia de carga correspondiente a un electrón. Si luego aparece una siguiente carga, entonces esta carga de nuevo tiene que decidir, entre comillas, ¿cierto?, si es que pasa por la resistencia o el condensador. En la medida de que más carga se acumula a través del condensador, este electrón va a encontrar una mayor resistencia a pasar por el condensador, por lo que va a empezar a irse por la resistencia de la célula. Esto explica por qué inicialmente la corriente no tiene un efecto de cambio de voltaje,
porque los electrones están siendo usados para cargar el condensador, que es parte de las propiedades intrínsecas y pasivas de una membrana biológica. Y solo a la medida de que se va cargando el condensador, lentamente la corriente empieza a circular por la resistencia, consiguientemente cambiando el voltaje según lo que ya sabemos de la ley de Ohm. De manera que cuando el condensador está siendo cargado, progresivamente más y más corriente circula por la resistencia. Cada condensador tiene propiedades bastante conocidas por ustedes, ¿cierto? La capacidad de mantener una carga depende de la distancia entre las placas, depende de las propiedades físicas que están aquí manifestadas por una constante dieléctrica y además por el área. Mientras mayor es el área de este condensador, más posibilidad de acumular y estacionar electrones tiene, ¿cierto? Estas dos variables, el área, que en este caso sería el área, la cantidad de membrana, hace que mientras mayor sea la cantidad de membrana, ¿cierto?, el volumen de una célula, mayor será su capacitancia. Y la distancia entre las placas es relativamente fija, porque el grosor de las membranas biológicas son relativamente constantes, con una excepción importante que vamos a ver en algún momento. Este cambio de voltaje, entonces, como dijimos, no sigue la ley de Ohm porque las membranas biológicas tienen un componente capacitivo y eso hace entonces que el voltaje cambie en forma gradual. Esta curva está descrita por una exponencial que explica muchos procesos biológicos y no biológicos y que tiene la gracia, esta ecuación, de que esta exponencial se vuelve 1 cuando este valor de t toma un valor que es idéntico a dos propiedades importantes de la membrana: la resistencia y la capacidad. Este valor t, cuando es igual a RC, se le denomina tau, y tau es un valor que corresponde al cambio correspondiente al 63,2% del cambio final. De manera que si empezamos aquí en el cambio y llegamos al 63%, este tiempo, el tiempo en que se demora en cambiar este valor, corresponde a tau. Tau es un número que nos permite de alguna manera examinar y cuantificar, y tiene un valor utilitario, no tiene un significado biológico particular. Es simplemente un valor de referencia para comparar la velocidad de cambio de voltaje cuando ocurre una corriente. De manera que tau nos sirve para entender y definir la velocidad de cambio del voltaje en una célula. Examinemos lo que ocurre en una célula normal. Aquí de nuevo está representado una célula donde además de la resistencia ahora hemos incluido, ¿cierto?, un esquema que representa la capacitancia de toda la membrana y esto representa la resistencia de toda la membrana. Si pasamos por este sistema diferentes pulsos de corriente, lo que uno debiera observar, ¿cierto?, es que para un pulso de corriente dado hay un cambio de potencial de membrana como el que vimos en el primer esquema, pero ahora, ¿cierto?, da cuenta de este cambio gradual en el tiempo, producto de la carga del condensador y luego de la descarga del condensador. El valor final alcanzado por la célula para una inyección de corriente es directamente proporcional a la magnitud de la corriente. Y por lo tanto, esta parte de acá es explicada exclusivamente con la ley de Ohm. Es decir, el voltaje final alcanzado depende exclusivamente de la resistencia de la membrana. Pero la velocidad de cambio está explicado por la combinación de las propiedades de resistencia y capacitancia. Noten ustedes que para los distintos pulsos de corriente, la velocidad de cambio es la misma, es decir, el 63% del cambio
final ocurre al mismo tiempo independiente del pulso de corriente, porque tau es una propiedad independiente de la magnitud del pulso de la corriente. Solo nos indica el tiempo al cual ocurre una fracción del cambio final. ¿Cómo impacta resistencia y capacitancia en dos células que tienen distinto tamaño? Aquí a la izquierda está el esquema que representa la situación para dos células de distinto tamaño, y a la derecha se representa el pulso de corriente que se inyecta en ambas células. El resultado se observa arriba. La célula más pequeña tiene una resistencia mayor, por lo que necesariamente el valor final del voltaje será más grande que para la célula más grande, que tiene una resistencia más pequeña. Y por lo tanto explica por qué el valor final de la célula verde más pequeña tiene mayor magnitud. Esto es ley de Ohm. Sin embargo, cuando uno examina la rapidez de este cambio, observa que tau para la célula pequeña y tau para la célula grande es idéntico. ¿Por qué ocurre esto? Porque dijimos que tau depende de ambas variables, tanto de la resistencia como la capacitancia. Estas dos variables cambian exactamente de la misma manera cuando cambia el tamaño de una célula. En la medida que una célula se agranda, la resistencia disminuye, producto de la cantidad de membrana, de una manera, ¿cierto?, relacionada a la superficie. Y la capacitancia, como también depende de la magnitud de la cantidad de membrana, esta va aumentando a medida de que aumenta la membrana. Esta resistencia disminuye con la cantidad de membrana, la capacitancia aumenta con la cantidad de membrana. Como estos cambios son proporcionalmente idénticos para la resistencia y la capacitancia, tau permanece constante independiente del tamaño de la célula. De esta manera podemos concluir que los cambios observados en esta figura ocurren principalmente por respuestas pasivas. El valor final del voltaje al aplicar una corriente es algo que depende solamente del componente resistivo, que es explicado por la ley de Ohm. Pero la parte inicial, el curso temporal de cambio, depende principalmente de no solo de la resistencia, sino que de la capacitancia de la membrana.